Otra vez la escritura, otra vez la narración, otra vez la literatura. ¿Qué nos dicen? ¿Qué contienen? ¿Qué transmiten? ¿Cómo se forman? ¿Y cómo se configura y después se refigura en la lectura? Esto es importante, puesto que constantemente tenemos que leer no solamente la realidad, sino leerla a través de la escritura. Es decir, hay una vinculación fuerte entre realidad y escritura. Y podemos también hablar de una realidad de la escritura. ¿Cuál sería esta? Bueno, la que está escrita, la composición de la escritura. Y si es una novela, la composición de la novela, la trama, los entramados de la propia trama de la novela y su desenlace. Bueno, todo esto de alguna manera nos habla de la realidad desde una perspectiva. En América Latina y el Caribe se ha vuelto hegemónica, por así decirlo, la expresión de la escritura de lo que se ha venido a llamar el realismo mágico, o según Alejo Carpentier, el realismo maravilloso. Sea como sea, en un momento determinado, la realidad adquiere las características de lo fantástico y en ese sentido se hace maravillosa, no solamente por su exuberancia, sino por su modo de interpretar. Entonces estamos ante una imaginación cuya mezcla cultural da lugar a emergencias interpretativas fuertes. Inclusive podríamos decir polifónicas. Bueno, se ha hablado del barroco latinoamericano, del neobarroco, que está íntimamente vinculado al realismo mágico. Estamos en eso. Estamos nuevamente en eso después de la exposición en serie de parte de la película Cien años de soledad, contada a trozos, en partes, haciendo el seguimiento de los primeros capítulos o de la mitad del libro Cien años de soledad. Queda la otra parte, la otra mitad. Bueno, lo importante de todo esto es de que ha vuelto la discusión sobre la lectura y la interpretación de Cien años de soledad. Y ha despertado el interés de la lectura, sobre todo en los jóvenes que no conocían Cien años de soledad. Y quizás también la nostalgia de los antiguos lectores de Cien años de soledad y de los otros libros del Gabo, de Gabriel García Márquez. Y obviamente también después de la película Pedro Páramo, que interpreta en el cine la novela de Rulfo, Pedro Páramo, nuevamente también nos vemos ante la necesidad de volver a repasar las lecturas de Pedro Páramo para compararlas con la película, con el lenguaje cinematográfico. No vamos a discutir aquí si el lenguaje cinematográfico, que en realidad son varios lenguajes, lenguaje de la imagen, lenguaje del signo-movimiento, lenguaje de la imagen-movimiento, lenguaje de las configuraciones dadas y de las secuencias y configuraciones dadas en las películas de lo hablado y escrito. Entonces, todas estas situaciones, o más bien planos de intensidad, hacen a los lenguajes cinematográficos. Y en ese sentido,
quizás el cine nos acerca mucho también desde otra perspectiva, desde la perspectiva del movimiento, a la realidad, porque la realidad no es estática, sino está en constante movimiento y nuevamente nos trae a la discusión. Bueno, en todo esto que tiene que ver la escritura, la narrativa, la novela, bueno, es el referente pues de la película. Y obviamente los directores, Alex García López y Laura Mora, jóvenes que ya tienen su propia historia, su propio currículum, se enfrentaron a un gran desafío muy difícil de hacer una película de 100 años de soledad que Gabo en principio creía que no se podía hacer, que en todo caso mucho después dijo que se podía hacer en serie y quizás eso se acerque un poco a la expresión y a la temática y problemática de la novela. Bueno, está ahí la serie y esa serie ya tiene impacto en el continente y quizás no solamente en el continente, sino en el mundo, dependiendo de los lectores interesados en la novela. No sé si se ha doblado esta novela a otros lenguajes o a otros idiomas, pero en el lenguaje castellano hablante, o lo que se conoce como español, está ya en boga y vista la serie 100 años de soledad. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Lo que podemos decir es que no vamos a esperar de ninguna manera de que vayan de manera paralela ambas interpretaciones, la interpretación de la narrativa escrita de la novela y la interpretación cinematográfica, sino lo que tenemos que hacer es tratar de interpretar sus mensajes. Y ahí hemos descubierto en la medida que la guerra que es el contexto, pero también la inmanencia de Aureliano Buendía, la guerra ya no aparece como lejana a través de noticias, sino que aparece de manera presente en la película. Esa diferencia es importante, porque esa diferencia nos lleva a que la película está dando un mensaje que tiene que ver precisamente con lo de la guerra interminable y quizás con otra historia que está dentro de la guerra, que es precisamente lo que llamamos nosotros desde nuestra perspectiva el círculo vicioso del poder, porque precisamente la guerra va a reflejar un esquema de comportamiento compartido por conservadores y liberales, que es precisamente el usufructo del poder y que los comportamientos en relación al abuso del poder está en ambos contrincantes, conservadores y liberales, de las que escapa obviamente Aureliano Buendía y por eso se radicaliza, va más allá y continúa la guerra, no está de acuerdo con el armisticio ni tampoco con la paz, con el acuerdo de paz y el reparto del poder entre liberales y conservadores, sino que sigue adelante. Es decir, ya combatiendo no solamente contra los conservadores, contra el Estado conservador, contra el gobierno conservador, contra su ejército conservador, sino también contra sus ex compañeros liberales. Es cuando es declarado bandolero. Esa impronta rebelde de Aureliano Buendía es pues el mensaje transmitido por la película, uno de los mensajes, conjuntamente con el otro que tiene que ver con lo que hemos llamado el círculo vicioso del poder y en el contexto mayor con la guerra interminable. En este caso, tanto la novela como la película sirven para interpretar el presente a partir de una mirada retrospectiva, no solamente del pasado, sino de la historia a través de la novela y a través de la película. Es una película hecha para el presente, para el momento presente,
para la crisis múltiple en el presente, en el continente, no solamente en Colombia. No vamos a hacer un análisis cinematográfico de la película. Lo que necesitamos hacer ahora es precisamente comparar, analizar los alcances de la película y sobre todo los alcances de la escritura, de la novela, de la narrativa, que no solamente está en 100 años de soledad y no solamente en toda la escritura de Gabriel García Márquez, sino en todo lo que hemos venido llamando el realismo mágico latinoamericano. A propósito de lo que dijimos, indudablemente el realismo mágico entonces reaparece en la película, tanto de Pedro Páramo como en la película 100 años de soledad. Es decir, el realismo mágico nos persigue, nos cobija como cultura barroca o neobarroca a los que habitamos el continente. Como dijo un escritor y analista que usó el término realismo mágico, que viene de la crítica estética y de la crítica del arte, pictórico sobre todo, aplicado a la literatura latinoamericana. Se trata de la pregunta o de las preguntas sobre nuestra identidad, que tiene que ver con lo indígena, con lo mestizo, con lo afro. Estas preguntas son, por así decirlo, la raíz del imaginario del realismo mágico. La escritura o la literatura del realismo mágico busca responder a estas preguntas, sobre todo después de decirlas y preguntarse de manera apasionada y configurativa en la narrativa. Para sintetizar, podemos decir que el realismo mágico es la magia misma de nuestra realidad, la magia inmanente, inherente de nuestra realidad barroca. También el realismo mágico es la expresión múltiple de nuestra cultura, nuestro barroco cultural. Consiste en la potencia que emerge de las mezclas culturales, de las herencias culturales que buscan no solamente su síntesis, sino su constante creatividad. El realismo mágico es la búsqueda de nuestros orígenes pensados, como piensa Michel Foucault, como nacimientos. Puede significar también la invención de nuestros orígenes a partir precisamente de la experiencia social dada en la cultura, pero también dada en la experiencia social, en la memoria social latinoamericana y del Caribe. Podemos decir también que el realismo mágico es nuestro modo de ser, nuestra manera de ser, nuestro ser en devenir, nuestra manera de hacernos presente, recorriendo los laberintos mismos de nuestra memoria y buscando configurar una trama coherente, esperando un desenlace utópico. En este sentido, el realismo mágico es tanto utópico como dramático. Se revela contra la fatalidad y la condena y contra el destino. Busca más bien inventar un destino abierto, abriendo horizontes. Si el crítico estético que habló del realismo mágico refiriéndose al arte pictórico la definió como adulteración de la realidad, nosotros tendríamos que decir respecto a la literatura del realismo mágico que es una invención de la realidad a partir del descubrimiento de lo fantástico imaginario que aparece de manera inherente e inmanente en la vivencia misma de lo real, de la realidad dicha, pensada y vivida
e interpretada de manera simbólica, imaginada de manera exuberante. Hay pues un vínculo fuerte entre este estilo literario que llamamos realismo mágico y la cultura barroca, dinámica y en devenir de América Latina y el Caribe. La literatura se mueve en los espesores culturales. La literatura también es un modo de interpretar la cultura, de hacerla real y presente, todo a partir de una de las condiciones y características tanto de la cultura como de la literatura, que es la creatividad. Literatura no solamente como creadora de tramas y narrativas, sino como creadora de realidad. Una realidad mágica que se sueña a sí misma, una realidad que es un sueño y que a su vez sueña con ser una alteridad de la realidad. 100 años de soledad es esta búsqueda, es este itinerario narrativo, es esta composición a través de la vivencia dramática de sus personajes, a través de la singularidad de las trayectorias de vida de sus personajes, a partir de sus propios ciclos y trayectorias vitales. Pero también es todo un ciclo, una constelación de ciclos, como hemos dicho en un ensayo, y no termina de ninguna manera cuando parece cerrarse, es decir, en el desenlace o en el desemboque final, cuando desaparece el pueblo, sino que esa desaparición del pueblo nos invita nuevamente a sumergirnos en la memoria de la lectura que hicimos de la propia novela 100 años de soledad, y para volver a buscar en su escritura y en su trama las respuestas a nuestras preguntas, que son las causantes precisamente de la turbulencia, pero también de la dinámica y de la integración cultural, así como de la dinámica de la escritura narrativa, del realismo mágico. Hablando de lo fantástico en la realidad, tenemos que hacer hincapié en los cataclismos o lo que se presenta como cataclismos. Por ejemplo, la lluvia interminable, donde Aureliano II escucha pacientemente las quejas interminables de Fernanda, su esposa. Hay que recordar la peste del insomnio, que no dejaba dormir a todo el pueblo, que los mantuvo despiertos durante muchos días y creían haber ganado la noche para hacer más cosas. Sin embargo, terminó todo en una amnesia colectiva, en el olvido, que ni siquiera podía subsanarse poniendo nombres a las cosas y acordándose, escribiendo también de lo que implicaban esas cosas, para qué eran útiles. La compañía bananera llegó también como un cataclismo moderno que terminó en la masacre de los trabajadores que protestaron, se movilizaron, fueron concentrados en la plaza y a quienes se disparó en vez de responder a sus pliegos petitorios. Esta desmesura ciclopea de los cataclismos lleva a lo fantasioso, a la fantasía inherente en la realidad o en el imaginario de esa realidad que forma parte de la experiencia y la memoria de Macondo. En un ensayo dijimos que Macondo es una síntesis del continente, una especie de síntesis de sus historias, de sus entretelones, de sus recorridos y circuitos.
de sus laberintos, de sus salidas, de aperturas de horizontes, pero también de sus propias frustraciones, a pesar de sus logros y victorias. Aunque se dé una geografía tropical, Macondo expresa también lo que ocurre en otras geografías no tropicales, en geografías bayunas, en geografías de la cordillera, en las geografías costeras. Es decir, Macondo es una síntesis de los realismos mágicos incubados en las culturas, en las dinámicas culturales, en los desenvolvimientos culturales, en las actualizaciones culturales, que son también actualizaciones de la memoria y del imaginario de América Latina y el Caribe. Si hurgamos y describimos en la historia de otro pueblo, en otra geografía, vamos a encontrar analogías a pesar de las diferencias geográficas. Lo indígena, lo mestizo y lo afro, la música, la simbiosis religiosa, el sincretismo religioso, la forma de resolver pagana, las tribulaciones de las herencias de las espiritualidades, concebidas en distintos tiempos y actualizadas de distinta manera, en distintos contextos y en distintos momentos, plegadas y replegadas en subjetividades que parecen ser las mismas subjetividades de esta mezcolanza barroca, dinámica, integral y creativa, de lo nuevo, de un continente que se inventa a cada rato y que inventa al mundo desde el continente.